esta documentación la vais a tener. He pedido que lo pasen a PDF para que tengáis toda la documentación. No me va a dar tiempo a darlo todo, porque son 40 minutos y son 40, y entonces me quedaré en el 40. Pero son 82 transparencias en las que están muchas resoluciones de las que hemos citado en la perspectiva de género. Sobre todo la última, que es el caso Marta Calvo, no sé si lo conocéis, fui yo el ponente de la sentencia, y fue una sentencia extensa en la que tratamos muchos temas. Y hablamos de expresiones, porque a veces nosotros en el Tribunal Supremo tenemos una alta responsabilidad, que nos leen las sentencias, creamos doctrina jurisprudencial que se aplica. Y no solamente escribimos para la justicia, escribimos para la sociedad, para que la gente nos lea, para que los medios de comunicación transmitan el sentido de la sentencia. ¿Y qué hemos puesto? Y en la sentencia de Marta Calvo yo puse, hay que hablar de la agravante de género, con perspectiva de género, porque el autor de estos delitos lo hace desde, y dije, la azotea de la dominación, la atalaya del poder de dominación. O sea, expresiones para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Y utilicé esa expresión, la azotea de la dominación, la atalaya del poder de sentirse propietario un hombre sobre una mujer. Porque eso se entiende más que una cuestión jurídica. Y como nosotros escribimos también para la sociedad, también tenemos que utilizar ese tipo de expresiones, ¿no? Y en el caso de Marta Calvo fue un tema terrible, con agravante de género, 3 chicas asesinadas, 6 que estuvieron a punto de morir, delito cometido con chicas que se dedicaban a la prostitución, vulnerables, y porque eran mujeres. Y a Marta Calvo, encima, el cuerpo de Marta Calvo todavía no ha aparecido. Todavía no ha aparecido, con lo cual hay que ponerse en el lugar de los padres, de la madre y la familia de una chica que todavía no ha aparecido y que fue asesinada en estas condiciones. Hay que hacer entonces un decálogo porque el enfoque de la perspectiva de género consiste en poner el foco en las circunstancias que rodean los hechos cometidos, y es un hecho distintivo, hombre que es pareja o expareja de una mujer que le ataca, que le agrede sexual y físicamente, y además a tus hijos, que son los tuyos o los de ella también, ¿no? En segundo lugar, se ha dicho incorrectamente que la perspectiva de género es algo que va en contra de la presunción de inocencia. Ahí va yo antes. Y se ha dicho para minusvalorar la utilización de la perspectiva de género. Es que ustedes utilizan la perspectiva de género para entender que el acusado aparece rompiéndose las reglas de la presunción de inocencia y que se produce una alteración de la distribución de las reglas de la carga de la prueba y que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Falso. Eso no es así. No hay una diferencia en el tratamiento probatorio en los casos de violencia de género de otros distintos. Lo que pasa, y ahí está el tema distintivo, que los delitos de violencia de género y sexual son de los pocos en donde a lo mejor muchas veces solamente hay 2 pruebas, que es la declaración de la víctima y la declaración del acusado. Porque no hay testigos, no hay corroboración periférica. Son delitos, como decimos, continuados, de tracto sucesivo, que se repiten en el tiempo. La media en la que está una mujer en un hogar siendo víctima de maltrato físico, sexual, psicológico, económico, porque tenemos muchas variantes, violencia económica, violencia vicaria, las manifestaciones de la de género son brutales y cada vez se van extendiendo más. Y en consecuencia, todo eso se comete en el hogar, sin que nadie lo escuche. Y muchas veces, por eso yo he hablado de una sentencia del silencio cómplice de la comunidad de propietarios, muchas veces los vecinos miran para otro lado y dicen, no, eso es un problema de ella y de él, no nos vamos a meter, porque no quieren llamar a las fuerzas de seguridad del Estado. Hace un mes estuve en Zaragoza en unas jornadas para crear unos protocolos de coordinación en las comunidades de propietarios por las comunidades autónomas. Es un protocolo que yo estoy recomendando, lo he publicado en algunos artículos doctrinales, para que las comunidades de propietarios, sus vecinos, se impliquen en no callarse cuando escuchan la violencia de género y en llamar a la policía. Lo que pasa es que es muy fácil callarse, no llamar, porque entonces te van a poner como testigo, vas a tener que ir a declarar a la comisaría, vas a tener que ir a declarar al juicio y a lo mejor te va a hacer algo el acusado si tú le denuncias. No puede ser, porque el 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que todo ciudadano que sea conocedor de un hecho delictivo lo denuncie. Y hay mucha gente que se calla, que mira hacia otro lado, mientras niños y niñas y mujeres están siendo agredidos física, económica y sexualmente dentro de su hogar. Y esto lo está permitiendo una parte de la sociedad. Se ha dicho también que la violencia de género no existe.
¿Acaso quienes esto afirman prefieren dejar en el máximo oscurantismo la violencia que sufren las mujeres? Es que se ha dicho. ¿Pero qué es esto? Violencia de género, perspectiva de género. Se están ustedes cargando el ordenamiento jurídico. Esto se dice. Y se dice por juristas. No se dice por cualquiera, se dice por juristas. Que nos estamos cargando el ordenamiento jurídico por hablar de estos temas con perspectiva de género. Claro que hay que hacerlo con perspectiva. ¿Por qué es perspectiva? Poner el foco, analizar el tema de una forma distintiva, porque que te quiten la cartera, un bolso, el coche, el autor no es tu pareja, no es el que ha tenido hijos contigo, es un delito distinto. Entonces, por eso se crearon las secciones de violencia sobre la mujer. Y por eso se han creado las secciones de la infancia y la adolescencia, porque hay violencia a los menores. Y ojo, tenemos también que abrir la perspectiva de la protección de la infancia. No solamente la perspectiva de género, sino la perspectiva de la protección de la infancia, como vamos próximamente a reflejar también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por eso, actuar con perspectiva de género es poner en valor el maltrato que sufren mujeres y menores en este país ante el silencio cómplice de gran parte de la sociedad. Esto lo hemos dicho en la jurisprudencia. Es poner en valor el silencio cómplice y alertar a la gente de lo que está pasando y que no se puede mirar hacia otro lado. El quinto punto del decálogo, la perspectiva de género, es un enfoque imprescindible para no olvidar el sustrato directo que hay detrás de la agresión a la mujer, que es la idea de dominación y subjugación psicológica del hombre sobre la mujer. Es un quinto punto que está en el decálogo, que evidentemente tenemos que tener en cuenta. Sexto punto, actuar con perspectiva de género desde una azotea donde se divisa mejor aspectos que en ocasiones quedan en el olvido en la valoración de la prueba en el proceso penal. Y es cierto, muchas veces quedan en el olvido cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El maltrato, la sentencia de Antonio del Moral, declaración contra declaración, declaración de la víctima contra declaración del acusado, sentencia 68/2020, porque ahí Antonio decía: cuando se enerva la presunción de inocencia por la sola declaración de la víctima, hay que reduplicar la exigencia de la motivación. Es verdad, si nosotros condenamos por una sola declaración, hay que reduplicar la exigencia de la motivación, y para eso hemos puesto en una sentencia de la que fui ponente, la 119/2019 de 6 de marzo, repito, sentencia 119/2019 de 6 de marzo, 11 criterios para valorar la declaración de la víctima. Huyendo ya de esos 3 criterios antiguos que teníamos, pues ahora son 11. Y fijaos, ¿por qué actuamos con perspectiva de género en esa sentencia? Porque pusimos 11 criterios que a mí me dijo, me acuerdo, un amigo, es que ahora habéis puesto más dificultades para que la mujer pueda demostrar que es víctima, porque habéis puesto 11 criterios y entonces si no se demuestran los 11, digo, pero ¿qué sentencia que te has leído? Hemos puesto, ¿qué son criterios? Parámetros orientativos. Pueden ser 4, 5, 6, pero no hay que acreditar los 11. Pero actuamos con perspectiva de género porque dijimos, ojo, si estamos diciendo en esos criterios que la mujer tiene que declarar de forma extensa, de forma con lenguaje gestual, tiene que explicar bien todo lo que ha ocurrido, pues ¿qué pasa con las mujeres que tienen miedo? Porque en una sentencia dijimos, la mujer víctima de maltrato físico y sexual tiene derecho a tener miedo al procedimiento judicial. Tiene derecho a tener miedo. Tienen miedo las víctimas de trata, tienen miedo las víctimas de violación, que las estábamos obligando a ponerse a 3 metros del acusado para declarar una víctima de agresión sexual que cuente a 3 metros del acusado cómo sufrió la violación. Eso habría que ponerse en el pellejo de una mujer víctima de agresión sexual para entender el sufrimiento que tiene en el juicio oral. Y entonces dijimos, 6 criterios. Oiga, si la víctima tiene derecho a tener miedo en el juicio oral, vamos a poner 6 criterios que digan, ojo, que a lo mejor puede ser que la mujer no tenga lenguaje gestual, que no sea extensa, porque lo que quiere es irse. Lo que quiere es irse cuanto antes. Yo en una sentencia puse el criterio de la declaración de impacto de la víctima. Es la Victim Impact Statement, que es lo que hacen los anglosajones. Los anglosajones cuando interrogan, yo por eso saco muchos temas del derecho anglosajón, lo que hacen es, cuénteme usted lo que pasó. Y luego dije, declaración de impacto de la víctima, ¿qué es? Cuénteme usted cómo se encuentra ahora. Eso es perspectiva de género. Porque a la víctima lo que más le gusta es, ¿usted está bien ahora? ¿Usted cómo se encuentra? ¿Usted ha sufrido? ¿Usted sigue sufriendo? Porque el daño moral, que pusimos una sentencia reciente diciendo que el daño moral en agresión sexual y en violencia de género es muy amplio,
Hemos puesto 20 criterios respecto a daño moral en agresión sexual, una sentencia que fui ponente hace 2 semanas. Y dijimos esto, para saber el daño moral hay que preguntar a la víctima lo que sufrió el día de la violación o el día de la violencia de género, lo que ha seguido sufriendo después. Porque las víctimas de género y sexual sufren durante y después. Y hay que llevar testigos que digan, no solamente, porque a lo mejor yo no vi el hecho como testigo, pero yo sí la he visto sufrir, yo sí la he visto que no quiere salir con hombres, yo sí la he visto salir con miedo, yo la he visto y mira para atrás constantemente y no quiere ir sola. Eso es daño moral, indemnizable, perpetuo, porque hay delitos donde el daño moral se te acaba yendo, pero la violencia de género, con 5 años de media de aguante de violencia de género física y sexual, la violencia sexual, que no conozco otro delito más grave que este, aparte de los crímenes, evidentemente, pues es lo que sufre una mujer que no lo va a olvidar nunca. Claro, y la pregunta que a veces no, ¿y cuánto vale eso? ¿Cuánto cuesta económicamente el daño moral de una mujer víctima de una agresión sexual o de una violencia de género que no quieres separarte porque tienes miedo ahora con la violencia vicaria que maten a tus hijos? Porque los están matando. 9 el año pasado, 65 desde 2013. Niños y niñas muertos por estos temas. Y parte de la sociedad diciendo que no hay violencia de género, que no hay violencia vicaria, que no, ¿por qué hacemos las cosas con perspectiva de género? Claro, cuando sacas las cifras, entonces dices, oye, es que estás mirando hacia otro lado. Es que el negacionismo no se puede admitir. Por eso la perspectiva de género es fundamental. Y hay que explicarlo. Porque claro, si solamente hay gente que lo niega, bueno, hay que explicar todo lo que está pasando y que es un delito absolutamente distinto como estamos viendo. La perspectiva es una orientación de enfoque multidisciplinar acerca de lo que en realidad existe y subyace a la comisión del hecho delictivo. Es el punto de vista. No es nada que te cargues la presunción de inocencia, es simplemente un análisis, un enfoque multidisciplinar, porque la violencia de género no es solamente el juicio, es mucho más. Son las comunidades autónomas, los asistentes sociales, los trabajadores sociales, la policía, las universidades, los que atienden a las víctimas que van a un sitio a pedir ayuda. Miren, es que yo no sé lo que hacer, es que no quiero denunciar, porque si denuncio, ¿quién me protege? Y a mis hijos, me ha dicho que me mata si denuncio. La perspectiva de género es multidisciplinar. No solamente son jueces, fiscales y LAG y funcionarios, juzgados, no, es mucho más. Es muy amplio el tema y la problemática es mucho más amplia. ¿Por qué muchas mujeres no denuncian? Nos tenemos que preguntar. Bueno, pues ahí tenemos que buscar la perspectiva de género porque es muy amplio el tema. La perspectiva de género supone recordar a la víctima que el Estado de Derecho no le va a dejar en el olvido y que categoriza que estamos ante un delito, en este caso, que se comete sobre las mujeres por el hecho de ser mujer y hemos puesto ahí desde un ático de dominación y poder del hombre sobre la mujer. Eso lo pusimos en la sentencia de Marta Calvo. Lo redacté yo en la sentencia de Marta Calvo desde la azotea de dominación, porque esa es la intencionalidad del autor del delito, en este caso de violencia de género. Y al noveno, la perspectiva de género se enraiza en la necesidad de enfocar el delito bajo la idea del elemento intencional para que subyace la comisión de delito. Fijaos, el elemento intencional. Nosotros pusimos una sentencia de pleno, que fui ponente en 2018, en la que dijimos que el elemento intencional no se puede valorar para ver si hay delito de violencia de género o no. Porque se planteó el debate de que en algunos casos se estaba absolviendo a autores de delitos de maltrato porque no se probaba la intención de dominación y machismo del hombre sobre la mujer en el momento. Y se decía, es que solo se aprueba el golpe, pero no se ha probado que la intención del golpe era dominar. Absuelto. Y dijimos en una sentencia de diciembre de 2018, no, en que fue una pelea entre hombre y mujer, en Zaragoza, recuerdo. Y dijimos, no hace falta probar la intención. ¿Ha pegado? Sí. ¿Ha pegado? Sí. Condena. Y condenamos a los dos porque se pegaron los dos. Y dijimos, él, creo que fueron 9 meses y ella menos. Y me acuerdo que en medios, algunos medios dijeron, ¿pero qué hace el Supremo? ¿Le pone más pena a él que a ella? Hombre, desde que se aprobó el Código Penal, la reforma. Es que esto es una barbaridad, pero no, había gente que no sabía que la pena era distinta. Y esto ya lo había validado el Tribunal Constitucional, porque es un delito distinto y efectivamente de forma distinta se trató el ámbito de la pena. Pero el elemento intencional no forma parte del tipo. La intención, hace poco puse una sentencia en la que se discutía en un asesinato el móvil.
Y en el recurso digo, y no se ha planteado el móvil del crimen. Y yo me refería al derecho anglosajón, en donde el móvil del crimen es irrelevante. Oiga, si un hombre mata a su mujer, el móvil queda fuera, extramuros del proceso penal. La ha matado. En algunos casos, que lo he traído aquí en algunas sentencias, se ha suprimido en un juicio la alevosía, porque como la víctima en el hogar estaba siendo agredida constantemente por la pareja, cuando la mata, se excluye la alevosía y se castiga solo por homicidio porque se dice, como ella sabía que le podía matar porque ya le había agredido, bueno, no puedes imaginar la que hemos casado así, sabía que le podía matar porque como le agredía constantemente, ella no tenía indefensión porque sabía perfectamente que un día le podía matar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Alevosía porque la mata. No quiere decir que cuando matas en el hogar siempre hay alevosía, sino que lo tienes que describir en el factum, en el hecho probado y en el escrito de acusación los fiscales. Pero si evidentemente coges un cuchillo, vas a por tu pareja y le pegas una puñalada y la matas sin que se pueda defender, la circunstancia de que antes le hayas agredido no impide la construcción de la alevosía. Eso no es, es que las mujeres, el mensaje es que las mujeres maltratadas tienen que estar pendientes de que si les pegan, un día les pueden matar. Y entonces como las maten no hay alevosía. Será homicidio y no asesinato. Pero por Dios. Y dijimos, no, alevosía hay porque hay indefensión. Y evidentemente, en consecuencia, hay asesinatos. He traído varias, que hemos casado. Precisamente la primera sentencia en la que pusimos la perspectiva de género, sentencia del 2018 que fui ponente, fue un caso así. Chica que se quería separar, pero no tenía recursos económicos, que este es otro partido. Y como no tenía recursos económicos, no se podía ir de casa. Y como no le quería denunciar, él estaba durmiendo en el dormitorio de matrimonio y ella con la hija. Una mañana se levanta él, se va al dormitorio de la niña, la saca por el pelo por el pasillo, se la lleva a la cocina y con un cuchillo de 20 centímetros le metió 8 puñaladas en la zona del cuello. Ella, no sé cómo, cogió el móvil, se encerró fijaos, con 8 puñaladas en el cuerpo, se encerró en el cuarto de baño, llamó a la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad se presentaron en 5 minutos, tiraron la puerta abajo y le salvaron la vida. La condena fue por homicidio, por lo que os acabo de decir, se recurrió por la acusación particular y condenamos por asesinato en tentativa de asesinato. Y ahí aplicamos la perspectiva de género, por primera vez. Y dijimos, esto se debe aplicar con perspectiva de género, porque no es una tentativa de asesinato normal. Esto no es que intentas matar a alguien que te ha hecho algo. No. Has intentado asesinar a tu mujer porque se quiere separar, porque te ha dicho que no quiere vivir contigo, porque no está a gusto. Y entonces lo que haces es matar por cercenar el derecho de libertad que tiene una mujer de querer vivir sola o con sus hijos también. Eso es lo que, por eso matas, porque te crees que la mujer es propiedad tuya. Y por eso hay que aplicarlo con perspectiva de género, porque los otros delitos no hace falta aplicar ninguna perspectiva. Un blanqueo de capitales, un tráfico de drogas, corrupción, lo que sea, no hay que aplicar ninguna perspectiva. Hay que ver la prueba y si se ha cometido el delito, si concurren los elementos y punto, como hacemos todos los jueces y juezas del país. Pero aquí no, es que esto es distinto. Fijaos el tema de la alevosía y la indefensión. Como resulta que te pegan constantemente, tienes que estar preparada para defenderte. Y entonces no hay alevosía. Bueno, pues por eso hay que aplicar esto con perspectiva de género. Y actuar con perspectiva de género supone también transmitir confianza a las mujeres, evidentemente. Si nosotros aplicamos la perspectiva de género, la mujer tendrá más confianza en denunciar. Cifras de denuncias del año pasado, 192.000. Hechos que se prevén y se calculan cuando Montse Comas, me acuerdo, estuve presidenta del observatorio, me acuerdo que hicimos un estudio, 600.000 mujeres calculábamos en ese momento, ahora serán 800.000. Cuando hacemos en el observatorio, que está aquí la presidenta Esther Erice del observatorio, cuando hacemos estudios, y lo hicimos con Montse Comas también, de crímenes a mujeres, casi todas en el hogar, de cada 50 crímenes, solo 4 mujeres habían presentado una denuncia por maltrato. ¿Alguien se cree que el primer hecho de maltrato que ocurre es matar? No, a las 50 mujeres asesinadas, de media al año, les habían maltratado antes. Y solo 4 de 50 habían denunciado.
es que el escenario es delicado, porque entonces nos estamos presentando una situación en la que la mujer maltratada no denuncia y la mayoría acaban siendo asesinadas en el hogar. Algo habrá que hacer. La perspectiva de género habrá que aplicarle, porque a ver cuántos delitos hay de los que se cometen 50 y solo se denuncian 4. No conozco ninguno donde haya una cifra negra de criminalidad, como se habla en criminología, como este. Ninguno. No conozco ningún delito con cifra tan alta de criminalidad. Y además, cifra alta de criminalidad peligrosísima, porque al no denunciar a la policía los hechos, no tienes medidas cautelares, no hay evaluación del riesgo y no hay protección. Y entonces, claro, las cifras, 4 solo denunciaron, incluso las 4 que denunciaron acabaron asesinadas también. Ojo, entonces hay que analizar el tema entonces con perspectiva de género como estamos viendo. Hablamos entonces de la invisibilidad de la violencia de género. Hay muchas víctimas incluso que no saben que lo son. Cuando hablamos de violencia económica y psicológica, muchas víctimas no saben que lo son. Yo he estado en algún restaurante alguna vez, y habéis visto vosotros, que en la mesa de al lado le dice él a ella, no hables de esto cuando estemos con amigos porque no tienes ni idea, no tienes estudios. Y además mira cómo has venido vestida. Eso lo he oído yo. Eso es maltrato psicológico. Y a lo mejor la víctima, no, es su forma de ser, igual a lo mejor hasta le intenta proteger de que no es nada. Yo el año pasado publiqué una novela en Amazon que se llama Entre las llamas, porque quería, como esto lo he visto mucho, le dije, oye, tengo que intentar llegar a las víctimas. Entonces tengo publicada en Amazon una novela que se llama Entre las llamas de este tema. Una chica que es trabajadora y que su marido le maltrataba psicológicamente. Y entonces cogí y dije, pues tengo que hacer una novela sobre esto. Y me llamó mucho la atención la cantidad de sitios donde he ido, donde me han traído la novela diciendo, yo me he divorciado a raíz de... Digo, oye, yo no quiero que la gente se divorcie por leer mi novela. A ver si me van a pedir pensiones a mí luego. Pero quería intentar abrir los ojos a gente que no lo puede abrir, salvo que en la intimidad de leer una novela, una historia, se sienta identificada, ¿no? Me llamó la atención que incluso el nombre en ficción de la chica de la novela, me vino una chica, me llamo así, esto me ha pasado lo mismo, o sea, más identificada no podía estar con el tema. Pero es verdad, es que es un delito invisible, hay gente que no se da, hay mujeres que no saben que son víctimas de maltrato. Si te pegan, si te agreden sexualmente, claro que lo sabes, pero si no te dan dinero, si te restringen tarjeta, si tú no trabajas y te dan muy poco dinero para tus recursos, pues tienes una violencia económica que se está aplicando. En el resto de delitos hay visibilidad de la actuación delictiva, evidentemente. Si nos roban la cartera, el bolso, lo que sea, nos damos cuenta y denunciamos. Ahí no hay cifra negra de criminalidad que valga. Todos denunciamos, sobre todo para poder cobrar del seguro si podemos cobrar. Pero en la violencia de género hay una cifra negra tremenda. Y además hay una característica en la violencia de género de la invisibilidad u ocultación del fenómeno. Y esto es muy grave, como estamos viendo. La mujer tiene dificultades a veces para percibir que es víctima. Y por eso tenemos que actuar con perspectiva de género, para que la mujer no tenga dificultades y que se atreva. A veces utilizamos el verbo atreverse. ¿Alguien utiliza el verbo atreverse a denunciar cuando te quitan un coche, la cartera, etcétera? No, todo el mundo denuncia. Aquí no. ¿Y por qué no denuncia gente que es víctima de violencia de género? Mujeres que son víctimas de violencia de género y sexual. Eso no lo tenemos que preguntar como estamos viendo. Está viviendo en una casa con rejas cerradas de la que no puede salir. Cuando una mujer víctima de maltrato o niños y niñas que están siendo agredidos física y sexualmente escuchan la cerradura de la puerta de su casa abrirse porque entra quien les agrede, imaginaos el terror que se puede sentir. Y esto es así. Lo que pasa que gran parte de la sociedad está mirando para otro lado. Hay miedo de la víctima por sus hijos ante actos de violencia vicaria. Y esto no es de farol, que a lo mejor antiguamente podía decir, si te divorcias los mato. No es un farol. Y las mujeres lo saben porque lo están viendo en prensa, que acaban matando a sus propios hijos. No hay miedo. Os he traído una sentencia en la documentación del último caso que hemos tenido, sentencia de mayo del 2025, está la fecha y el número de la sentencia ahí, en el que él, porque ella le había dicho que se quería divorciar, coge al niño pequeño, se lo lleva a casa, llama por teléfono a la madre y le dice, voy a matar a tu hijo y al mío. Y el niño, que se dio cuenta y lo oye, me dijo, mamá, que papá me quiere matar. Y le mata con el teléfono al lado de la madre.
Y tenéis el caso Joel, del País Vasco, que fui el ponente de la sentencia. El caso Joel del País Vasco, cerca de aquí, pues sentencia 2018, creo que fue, 2019, que yo cuando leí el hecho probado dije, ostras, yo me quedé de piedra. O sea, ella se quiere divorciar, él intenta convencer a todo el entorno familiar de ella de que no se divorcie. Cuando se da cuenta que no lo consigue, se va al colegio, saca al niño de 14 años, se lo lleva a casa y le clava un cuchillo de 25 centímetros en el corazón. Yo cuando leí el hecho probado, después de 30 y tantos años de ejercicio de carrera profesional, me quedé helado. No pude reaccionar al leer el hecho probado. ¿Cómo puede alguien hacer eso? ¿Cómo puedes matar a tu hijo de una puñalada en el corazón? O sea, es que aquí podría terminar la conferencia, solamente con esta pregunta. Aquí podría terminar la conferencia, porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Incluso yo a veces cuando vi este caso pensé, mira, a lo mejor hasta, no lo voy a comprar, pero a lo mejor hasta te admito que lo en la más barbaridad de las barbaridades que pueda haber, hasta que lo pienses. Pero llegar a casa, seguir ejecutando tu idea y terminar haciéndola, es terrible. O sea, piénsalo. Pero terminar haciéndolo. Luego la excusa fue que no, que el niño cogió un cuchillo, que fue a la hucha, intentó sacar, no sé si conocéis el caso, intentó sacar el dinero de la hucha y entonces el cuchillo se resbaló y se le cayó en el corazón. Físicamente dijimos en la sentencia, mire, esto es imposible. O sea, un cuchillo no atraviesa, y los policías que están aquí lo saben, un cuchillo, y los expertos que están aquí lo saben, es imposible que un cuchillo se clave en el corazón porque se resbale de sacar una hucha. A veces yo pienso, y esto no es actuar en contra de la presunción de inocencia, pero a veces el arrepentimiento, el pedir perdón, o sea, evidentemente que todo el mundo tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero hay veces que yo pienso, oye, si es que a lo mejor te quedas más tranquilo diciéndolo, pues mira, lo he hecho, y hay gente que se entrega. En las estadísticas que tenemos de crímenes de género, tenemos una parte de estadística, entrega y confesión a la policía. Incluso hemos dicho en el observatorio, que lo recuerda Montse Comas, que se suprima el atenuante de confesión y reparación del daño. Lo hemos dicho muchas veces, porque claro, es que entonces resulta que yo recuerdo que tuve un juicio de jurado en Alicante en el que había matado a la mujer. Y resulta que pactan una situación de conformidad en el que dicen, como confesé los hechos y me fui a la policía después de matarla y como he reparado el daño, que me rebajen la pena en 2 grados, y se quedó en 6. El jurado no se constituyó. Y no se constituyó porque había una confesión. Y me dicen los del jurado, ¿pero por qué no vamos a celebrar el juicio? Digo, ostras, estos querían condenar sin pruebas. Me quedé, digo, si no saben de qué va. Claro, la prensa decía que, claro, cuando los jurados van a un juicio saben de qué juicio es, no es algo nuevo. Pero claro, los familiares se quedaron desconcertados, ¿no? Porque dijeron, oye, resulta que con 6 años se libra un homicidio por el hecho de que se haya entregado a la policía. La atenuante de confesión en un crimen no debería admitirse en los crímenes de género en este sentido. Igual que la reparación de daño. La reparación de daño tiene que ser una obligación, no un privilegio de un atenuante. Múltiples variantes tenemos de violencia física, psicológica, económica, sexual. El autor ejerce la subyugación psicológica sobre la víctima para asegurar su dominio sobre la víctima, evidentemente. Ejerce esa subyugación para asegurar que no le va a decir que no le va a denunciar, etcétera, etcétera. Visibilidad cuando lo detecta, pero dificultades para salir del entorno de la violencia, evidentemente. Sabe que está siendo víctima, pero no sabe dónde ir. Si va, no se siente segura por si van a matar a los niños. Hay muchos inconvenientes. E insistir en un tema, juzgar con perspectiva de género no supone presumir la culpabilidad del acusado que le haga en el acto del juicio oral. Esto no es cierto. Hay que acabar con este mito. Es que si actuamos con perspectiva de género, ya aparece que tiene que demostrar su inocencia. No es así. Porque cuando estamos diciendo también que hay que actuar con perspectiva de protección de la infancia, hay que decir que hay que hablar con protección de los menores, que están siendo agredidos sexualmente por sus propios padres o por la pareja nueva de la madre que se ha divorciado. Tema en el que estamos viendo muchos casos en el Tribunal Supremo de mujeres que se han divorciado, inician la relación con un hombre y el hombre agrede sexualmente a los hijos e hijas de la pareja que se ha divorciado cuando ésta está en el centro de trabajo. Nosotros, en una sentencia que fui ponente, en un tema de estos, agresión sexual a niños y niñas, recordamos que es necesario, y lo dice la Ley 8/2021, implantar en todas las comunidades autónomas un protocolo de detección de la violencia sexual en las escuelas. O sea,
protocolos en las escuelas para detectar la violencia sexual en los hogares. En este caso concreto fue una chica, una niña de 7 años que estaba siendo agredida por la pareja de su madre cuando ella se iba a trabajar y le decía, como digas algo, te mato a ti y mato a tu madre. Y la niña no decía nada. Pero fue al colegio donde había un protocolo implementado de detección de la violencia sexual y el tutor le dijo a la niña, pintar, a todos los niños, pintar aquello que más os desagrade ahora mismo, por lo que más estéis sufriendo. Y la niña de 7 años dibujó la agresión sexual que sufría de la pareja de su madre. Cuando el tutor lo vio, llamó a la Guardia Civil, detenido y se inició el procedimiento. Si no hubiera habido el protocolo de detección de la violencia sexual, esa niña hubiera seguido siendo víctima. ¿Hasta cuándo? Pues posiblemente muchos años. Y ahí lo paró el colegio, porque la madre no lo sabía, y no lo sabía porque la niña no se lo decía, por miedo, que es humano que la niña tenga miedo. Y esto está pasando muchísimo. Niños y niñas que en su hogar están siendo victimizados y por eso hay que actuar con perspectiva de protección de la infancia. Y esto no quiere decir que estemos cargándonos la presunción de inocencia del agresor sexual. Esto quiere decir que hay que proteger a muchos niños y niñas que están siendo víctimas en sus hogares de delincuencia sexual, depravada totalmente, ¿no? Y esto no quiere decir que estemos cargándonos la presunción de inocencia en modo alguno. Si los casos de violencia de género sexual a la mujer no se conciben con perspectiva de género, será muy difícil proceder a una correcta y exacta valoración de la prueba practicada en el juicio oral. Esto no quiere decir que nos estemos cargando la presunción de inocencia, pero hay que valorar la declaración de la víctima, que solamente hay una prueba, que es la declaración de la mujer en el acto del juicio oral. Solamente puede haber esa prueba. No se puede decir, como en otros procedimientos, es que no había corroboración periférica. Y ojo, esa declaración de la víctima ahora la tenemos que hacer por vía telemática. Artículo 258 bis 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No podemos seguir haciendo lo que hemos visto, que yo hace poco tuve un caso otra vez, de juicio con agresión sexual a mujer con biombo. El biombo ya queda fuera, hay que hacer telemático, lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y las mujeres víctimas de violencia de género sexual, de trata, tienen derecho a declarar de forma telemática. Yo tuve un caso, me acuerdo, muy grave en Alicante, de una mujer que fue a un centro comercial y el autor del delito que os voy a contar, gravísimo, lo que dijo, voy a secuestrar a una mujer que vea, la voy a meter en un maletero de mi coche, me la voy a llevar a mi casa, a un chalet de fuera, la voy a atar, como la ató, a una cama y la estuvo agrediendo sexualmente 2 semanas. ¿Cómo pudo escapar la mujer? Porque le convenció de que se había enamorado de él, le engañó y al final él se lo creyó y al cabo del tiempo él le liberó y le dijo, pues mira, en lugar de hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer como pareja. Y ella se pudo escapar. Esa chica la citamos a declarar por videoconferencia. Y vino a la audiencia y dijo, no quiero declarar por videoconferencia. Quiero ir al juicio oral físicamente, volverme y decirle a ustedes lo que esa persona me ha hecho a mí durante 2 semanas. Porque era una mujer resiliente. Es decir, que sufría, sabía haber sufrido lo que sufrió y lo quería contar. Pero no todas las mujeres son tan fuertes. Y tienen esa capacidad resiliente de no recordar constantemente el sufrimiento que han tenido. Y entonces, bueno, ni hombres seríamos capaces de poder aguantar esto, ¿no? Ese sufrimiento tan brutal como puede ser estar siendo 2 semanas siendo víctima de agresiones sexuales constantes, ¿no? La realidad supera la ficción. Aplicar la perspectiva de género en el enjuiciamiento de estos delitos no conlleva una discriminación del reo en el acto del juicio oral o una alteración de la regla de la presunción de inocencia. Eso está ahí. Esta sentencia es la que hemos dicho antes, declaración contra declaración, sentencia referente, y esto es una llamada a nosotros, a los jueces y a las juezas, de que tenemos que motivar, reduplicar la exigencia de la motivación. Por eso pusimos la sentencia de los 11 criterios, y de los 6 criterios en negativo. Si la mujer tiene miedo y declara de forma corta, breve, y vemos que tiene ganas de irse, no nos está diciendo que el hecho no ha ocurrido, o no debemos deducir que no ha ocurrido, lo que pasa es que tiene miedo. Porque si aplicamos los 11 criterios donde, ¿cuándo se entenderá que hay validez de la declaración? Cuando la víctima sea extensa, tenga lenguaje gestual, etcétera. Entonces, pues entonces declara corto, declara con ganas de irse y tal, entonces que miente. Y entonces como mienta, solvemos. No, cuidado. 6 criterios en negativo. Derecho de la víctima a tener miedo en el acto del juicio oral, como aquí estamos viendo. Pero la víctima de violencia de género sexual se presenta en el juicio oral con unas circunstancias distintas. Es muy difícil la corroboración periférica. Y como es difícil la corroboración periférica, solo la declaración de la víctima vale para estos supuestos. E insistimos,
la perspectiva de género no quiere decir que el acusado tenga que probar que es inocente. Es que esto se está diciendo. Esto no lo impone la perspectiva de género. Y se está diciendo para degradar el enfoque con perspectiva de género de estos hechos delictivos como estamos viendo. Luego está el tema del silencio del acusado, si es una defensa acertada. Yo creo que en temas de delitos sexuales, en temas de violencia de género, el silencio es un derecho del acusado en el que si por guardar silencio no te van a condenar, lo hemos dicho. Pero yo creo que en este tipo de casos, en temas de consentimiento, es buena tu versión. Por eso el hecho de que ahora el acusado declare al final de la práctica de la prueba es un beneficio al ejercicio del derecho de defensa. Porque primero declarará a la víctima y luego declarará al acusado. El interrogatorio del acusado va a ser distinto ahora, porque se le va a preguntar al acusado por su defensa y por la acusación, después de haber escuchado su defensa y él la versión que da la víctima. Y esto en el tema del consentimiento en delitos sexuales es muy importante. Yo siempre he dicho en conferencias de delitos sexuales que cuando valoramos el consentimiento, que el consentimiento al final es una inferencia del proceso deductivo intelectual al que llega el tribunal para ver o intentar averiguar qué ha pasado. Esto es complicado a veces. Y el interrogatorio tiene que ser de los hechos que ocurrieron antes, durante y después, para, por las circunstancias del caso, valorar si hay consentimiento al acto sexual o no. Y hemos dicho, y esto es importante, que el consentimiento no se exige que sea oral, un sí expreso, sino que puede ser tácito. Porque porque las circunstancias del caso están en el 178. Y eso no es gratuito, por eso está bien redactado. Las circunstancias del caso las debemos tener en cuenta, ¿correcto? Y entonces esto yo creo que es importante. Bien, abro un coloquio. ¿Los 5 minutos son antes del coloquio o después? Antes, o sea, 5 minutos y coloquio, vale, perfecto. Bien, con lo cual, perspectiva de género no es merma de los derechos del acusado, lo hemos comentado, se aplica dentro y fuera de la relación de pareja, todo el tema de la declaración. Esto es lo que hemos dicho de la protección a la víctima a la hora de declarar. Esta es la primera sentencia en la que aplicamos la perspectiva de género. Las tenéis todas, pero no me va a dar tiempo porque 40 minutos no podía hacerlo. Esta es la 240 de 2018, este es el trato, la situación en la que nos encontramos, tentativa de asesinato, y transformamos un homicidio en tentativa por un asesinato en grado de tentativa. Se aplicó el homicidio porque se entendía que ella sabía que eso podía ocurrir. Y como lo sabía, no había indefensión. Entonces dijimos que eso no es así, que aquí había un asesinato y en consecuencia esta es la segunda, la 282-2018 también. Y en esta sentencia pedimos que la víctima en el juicio oral no se le llame como medio de prueba testigo. En esta sentencia, que fui ponente, pedimos expresamente que una víctima no es un testigo. Fue una chica que se separa, se va de Zaragoza a Alicante, a casa de sus padres, y él se fue de Zaragoza a Alicante buscándola para matarla de un tiro con una escopeta. Le disparó por la espalda, pero no la mató. Y aquí dijimos, una víctima no es un testigo. Un testigo es una persona que ve un hecho desde la ajenidad. Pero una víctima es el sujeto pasivo del delito, el que sufre el delito. Entonces pedimos expresamente que se cambiara en la denominación de la víctima con otro nombre. Incluso que la víctima sea un medio de prueba en el proceso penal. Porque el testigo es el ajeno, pero la víctima es el sujeto pasivo del delito. Y esto es algo más que un cambio de nombre. Esto es actuar con perspectiva de género, porque es llamar a las víctimas como medio de prueba y no un testigo. Es que un testigo es algo a veces peyorativo o ajeno. No, yo soy víctima, quien ha sufrido el delito. El testigo es el vecino del cuarto que a lo mejor me ha oído cómo gritaba. Pero yo soy víctima, llámenme de otra manera y no me llamen como víctima. Os he traído muchas sentencias, voy a terminar porque me queda todavía mucho, pero como tenéis la documentación, simplemente hacer un canto a que vamos a seguir aplicando la perspectiva de género, lo vamos a seguir poniendo en inglés para que nos lean en la Unión Europea y en Iberoamérica. Vamos a aplicar también la perspectiva de la protección de la infancia y esto va a suponer y está suponiendo una protección a las víctimas de violencia de género, a todas las mujeres del país y que sepan las mujeres que desde no solamente el Tribunal Supremo, sino de todos y todas los que estáis aquí trabajando en la protección de las víctimas, yo creo que esto en algún momento tiene que cambiar y vamos a ir a mejor. Muchísimas gracias.
Me han dicho que si hay alguna pregunta. Hay preguntas, ¿no? ¿Posibilidad de preguntas ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta rápida o algo? Sí. En tema de agresiones mutuas, ¿por qué jamás nadie no nos planteamos que lo que realmente estamos viendo es un tema de legítima defensa? Llevo ya unos cuantos años trabajando y ahora se detiene a las dos partes, se condena de diferente forma, pero realmente no estamos ante una legítima defensa cuando una de las partes, que es la víctima, se defiende. Nosotros ahora, buena pregunta, ahora en una sentencia muy reciente, que es un tema muy delicado, claro, es el tema de padres que reprenden a los niños. No vengas tarde, llega el niño tarde, insulta al padre, le agrede al padre a la madre y tal, y entonces el padre dice, oye, tal, y a lo mejor le pega una bofetada. Entonces el niño, con la bofetada encima, se va a comisaría y denuncia al padre para que le pongan un alejamiento y lo echen de casa. Claro, el problema del 153.2 es que pasa eso, ustedes lo saben, que como te denuncia un niño que de que tú le has pegado es 152. No hay derecho de corrección, tema delicado. Y hemos dicho ya en varias sentencias que no hay derecho de corrección. No se puede poner la mano encima a un niño. El derecho de corrección no existe. Pues en un caso, lo que ocurrió es que la madre se defendió de la agresión del hijo que llegó tarde. Sentencia ahora ha sido de mayo del 2025, en la que hemos absuelto a una madre que llega el niño a casa advertido ya de que no tenía que volver tarde, llega tarde y el niño empieza a pegarle. Y entonces la madre se defiende de que le está pegando el niño, evidentemente. Y entonces ahí sí que había una legítima defensa, pero la madre le empuja. Y entonces aquí creo que venía condenado. Y entonces nosotros absolvemos a la madre. No hay, ¿por qué? Porque la madre se estaba defendiendo, evidentemente. Pero eso tiene que ser casuístico. No es que digamos, es que si hay dos se pegan, los dos condenados. No. En el caso de Zaragoza, en la sentencia nuestra de diciembre del 2018, es que los dos se pegaron en una discoteca. Pero se pegaron, bien, entonces ahí no había legítima defensa. Pero si en el juicio se prueba, como en cualquier caso de legítima defensa, que yo me he defendido con la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa, hay legítima defensa. Y entonces, eximente completa, correcto. Pero habrá otros que no es legítima defensa, que tú me pegas y yo te pego. Oye, si le estás pegando no es porque te defiendes ante la agresión ilegítima, es porque le estás pegando también. Pero siempre empieza uno, claro. No siempre que dos se pegan ahí, yo me defiendo pegando. No, es que a lo mejor me pegan y ahora te voy a pegar yo más. Si hay legítima defensa, se va a reconocer. Lo que pasa es que hay casos que es que se pegan los dos. ¿Alguna cuestión más? Lo que pasa es que los temas son casuísticos. Hay que ver caso por caso. No podemos decir, si se pegan dos, los dos condenados. Si se pegan dos, los dos, siempre hay legítima defensa. Si se defiende, el segundo. No. Hay que ver el caso concreto. No hay más preguntas. Bueno, pues no hay más preguntas. Espero que les guste el documento que les he preparado. Muchísimas gracias.